podríamos poner en marcha. Esto es un trabajo, evidentemente, como su nombre indica, para el futuro. Y es un poco hacer un proyecto organizado de muchas actividades y de muchos proyectos y que están en marcha y que se alejan un poco de lo que es el ámbito puramente cardiológico científico, pero que en el fondo son tan importantes para el futuro de la profesión cardiológica y eso al final para el futuro y el tratamiento de nuestros pacientes, como son estos temas de organización y gestión en relación con las administraciones sanitarias, ¿no? El proyecto ya está publicado, el artículo resumen online en la Revista Española de Cardiología y os invito a leerlo, ¿no? Bueno, estos son los distintos epígrafes. Hemos intentado, como digo, dar una visión general de algunos de los aspectos más importantes que tenemos que resolver, no solamente en cardiología, probablemente esto también aplica a otras especialidades, pero sí desde el punto de vista cardiológico en relación con la sanidad, tanto con el sistema sanitario español, tanto en el sistema sanitario público como en el privado, y algunos aspectos profesionales que van a tener mucha importancia en nuestra profesión, como es el de las competencias profesionales y la formación, también en relación con la enfermería en cardiología. Otro tema apasionante que tenemos que tratar y resolver en los próximos años es de las subespecialidades cardiológicas, es decir, los programas de formación, la necesidad de titulación y, por último, también el tema de la recertificación profesional. Perdona, una cosita. Enfermería, es que se nos ha olvidado decirlo. Sí. Hay sois 4 los que quedáis, ¿no? También sobrevivientes. Son representantes de enfermería y quería simplemente hacer la mención de que aquí están. Encantado. De todas formas, la Asociación Española de Enfermería y Cardiología ha participado también en este documento. Hay un epígrafe que trata sobre eso, está todo recogido en el artículo y también en el programa global que está colgado en la página web de la Sociedad Española de Cardiología. Yo en esta presentación, como son 15-20 minutos, pues no me va a dar tiempo a hablar de todo y de hecho voy a hablar de algunos de los aspectos más interesantes. En concreto, el tema de enfermería no lo voy a tratar, pero está, como digo, disponible allí. Tampoco voy a hablar del sistema sanitario de la cardiología en el sector privado, pero en fin, como digo, invito a leer este documento que estamos divulgando en todos los congresos de las secciones y de las sociedades filiales. Bueno, en principio, agradecer a todos los coordinadores de cada uno de los grupos de... No sé si se oye. No se oye, ¿no? No se oye ninguno de los dos. Bueno, yo no sé si se oye del fondo. Sí, dice que sí. Bueno, pues seguimos entonces para no perder mucho tiempo. Bueno, en principio agradecer, como digo, a todos los coordinadores de los grupos de trabajo que se han hecho sobre la situación actual en el sector público, en el sector privado, con formación, subespecialidades y recertificación profesional, y a todos los integrantes de cada uno de los grupos que han participado en esto. En relación con la visión, yo creo que se oye por aquí, ¿no? En relación con la visión general sobre el sistema sanitario, ¿cómo ve la Sociedad Española de Cardiología? ¿Cómo vemos desde estos grupos de trabajo que se han organizado, en donde se ha contado evidentemente con representantes de las secciones y de los grupos de trabajo, la situación de la cardiología en el sistema sanitario público español? Bueno, está claro que va a haber muchos factores que influirán sobre la sanidad del futuro. Los factores económicos, el control del gasto, el aumento de la eficiencia, el envejecimiento de la población, la cronificación de la enfermedad, la innovación tecnológica, la digitalización, los cambios en los modelos de gestión que van en ese sentido de la asistencia a pacientes crónicos complejos, también los cambios en la gestión clínica con la transferencia de responsabilidad de los profesionales y, por último, la gestión de personal, incluyendo incentivos basados en competencias profesionales. Muchos de estos factores, de estos elementos van a influir, algunos de forma positiva, otros de forma negativa, pero todos van a influir en la evolución de la sanidad pública y de la sanidad en general y de la cardiología en España. Entonces, ahí tenemos datos de cuál es digamos, la calidad de la cardiología o de la sanidad en España. Bueno, hay algunos datos, sabéis que en Lancet se publica anualmente un índice de calidad basado en distintos parámetros muy objetivos, en donde se puntúa del 1 al 100, pues distintos parámetros en cada uno de los procesos
de las distintas áreas de la medicina. En concreto de cardiología, pues hay 4 o 5, la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, las congénitas, la enfermedad valvular y la cardiopatía hipertensiva. Entonces, en 2017 se publicó el análisis de 2015 y entonces España, la verdad es que la cardiología española estaba en una posición, tenía una puntuación de 90 sobre 100, es decir, un 9, una puntuación alta, y estábamos en el 8º puesto de todos los países del mundo, que incluía todos los países occidentales que se habían analizado. En el 2016 la puntuación había subido en un año de 90 a 92, o sea, da la impresión de que la calidad de la sanidad y de la cardiología española estaba avanzando, pero sin embargo el ranking, en la posición del ranking en el mundo, pues habíamos bajado del 8º al 19. Es decir, está claro que por distintos factores, entre los que pueden incluir todos estos que hemos comentado, parece que avanzamos poco y retrocedemos incluso más deprisa. ¿Cuáles pueden ser las causas y las consecuencias? Pues posiblemente es que el Sistema Nacional de Salud, con sus ventajas, con sus aspectos positivos, pues si no afrontamos con decisión y no se abordan estas reformas precisas, pues está claro que las tendencias del entorno, la crisis, el incremento del lento o la disminución del PIB, el envejecimiento, la cronificación, las expectativas que cada vez más altas tienen los ciudadanos, los cambios tecnológicos, pues van a hacer que se comprometa la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Y como digo, estos son datos objetivos que ya nos indican que eso puede ocurrir. Entonces, ¿qué alternativas tenemos o pensamos que puede haber para esto? Bueno, la primera, que es la más fácil, es la que se ha hecho en esta época de crisis, que es el control de costes. Está claro que esto a muy corto plazo pues puede tener un componente positivo en relación con la sostenibilidad del sistema, pero que eso rápidamente, como también se ha visto, lo que contribuye es un deterioro de la calidad y probablemente compromete el sostenimiento de la sanidad del Sistema Nacional de Salud. Otras alternativas que digamos que tienen una eficacia, una efectividad a más largo plazo, bueno, pues las hay, pero lo que pasa es que, como digo, no se ve su efecto hasta a tan corto plazo. Y el problema de los políticos es que quizás miran demasiado el corto plazo. Entonces, la mejora de la calidad y la productividad, lo que hablábamos de la gestión de procesos, nuevas vías de prestación de servicios, el pasar de un enfoque centrado solamente en el enfermo, las enfermedades, a un enfoque de salud poblacional, como ya se está haciendo en las nuevas estrategias de salud del Ministerio de Sanidad, en las que estamos participando. Y por último, está claro que la innovación científica y tecnológica, pues a medio plazo puede tener un impacto positivo, también puede tenerlo negativo, y no sabemos muy bien esto al final, a medio o largo plazo, cómo repercutirá sobre el sistema. Como digo, esto es de forma muy resumida, un poco cuáles son los aspectos que pensamos que pueden influir en el sistema sanitario español y en el papel de la cardiología dentro de ese sistema. Pasando a aspectos más prácticos, vamos a intentar también en este proyecto, en este documento, pues se abordan aspectos demográficos y laborales y cuál es la previsión de necesidades de personal, de cardiólogos, que creemos que puede haber en España. Hay datos de la encuesta Recalcar, hay datos también de otras fuentes, se pueden comparar los datos nuestros con otros países. Con eso se puede hacer incluso una previsión de estimación de necesidades, que siempre es difícil de hacer previsiones con la situación tan cambiante. Y por último, hay un aspecto que también hemos querido tratar, que es el del papel de la mujer en cardiología, que está tomando, numéricamente, pues está claro que la medicina se está feminizando, y que sin embargo pues todavía el papel, digamos, que juega la mujer en cardiología y medicina, pues no va acorde con ese aumento digamos, simplemente numérico, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen sobre los temas laborales y demográficos? Estos son también datos reales de la encuesta Recalcar 2018. Bueno, pues lo que nos dice, y esto puede tener mucha influencia en la forma de trabajar y en la percepción de cómo los cardiólogos trabajamos y qué futuro pensamos que nos espera, sobre todo para la gente más joven, ¿no? Pues, y esto también quería deciros que acabamos de terminar una encuesta en la que alguno de vosotros habéis participado, precisamente sobre el burnout, ¿no? Sobre la sensación de frustración, o cómo están los cardiólogos en España, que muy pronto se va a publicar, y todo esto puede influir mucho en esto, ¿no? Hay aproximadamente un 50% de los cardiólogos que trabajan en el Sistema Nacional de Salud tienen una plaza en propiedad, un 11% son contratados laborales fijos, de tal forma que aproximadamente un 40%, y esto yo creo que es en cierta forma sangrante, ¿no? Un 40% de los cardiólogos en España
pues tienen contratos temporales, podríamos llamarle basura entre comillas, ¿no? Y aquí, y esto además veis que es todavía que en los hospitales más digamos más pequeños, pues todavía la proporción de personal interino, eventual otro con contratos no fijos, pues es todavía menor, ¿no? Otro aspecto es el tema del salario, y esto está claro, esto ahora se habla mucho de ellos, pero sí que hay datos reales. Los salarios de los médicos y de los cardiólogos españoles pues están entre los más bajos de los países europeos, pero además es que existen notables diferencias retributivas entre comunidades autónomas, y de hecho hay un gradiente norte-sur también en esto, de tal forma que puede haber diferencias hasta de 1.000, 1.500 euros en los sueldos, en las retribuciones mensuales de cardiólogos y de médicos, siempre favorables a las comunidades más ricas del norte, por ejemplo, comparando Andalucía con País Vasco, con Navarra, etcétera, ¿no? Y esas son diferencias que realmente son sangrantes, ¿no? Que podemos hacer una estimación de necesidades y aumentar el número de plazas de cardiólogos en formación o no. Bueno, eso es complicado. Porque las cosas cambian con mucha facilidad y dependen de muchos factores, como ahora vamos a ver. Un poco comparando con otros países de nuestro entorno, realmente en España ahora mismo hay entre 5,7 y 6 cardiólogos por 100.000 habitantes, si aquí sumamos el sistema público como los cardiólogos que trabajan solamente en el sistema privado, que cada vez son más, ¿no? Y eso significa que estamos en el rango bajo de todos los países de nuestro entorno. Es decir, estamos más o menos a la altura del Reino Unido, que tiene unas características especiales, pero en fin, que tiene un sistema nacional de salud parecido al nuestro. Y claramente estamos muy por debajo del número de cardiólogos por 100.000 habitantes de Alemania, de Francia, de Dinamarca o de Suecia. Y eso pues hay que verlo. Entonces, necesitamos más cardiólogos, menos cardiólogos, ¿tenemos suficientes con los cardiólogos que tenemos? Bueno, pues fijaros de lo que puede influir. Lógicamente depende de las proyecciones de población. Si la población aumenta, cosa que no está claro que esté pasando, pues necesitaríamos más cardiólogos. También de las características de la población, de la edad de la población, de las tendencias epidemiológicas de la enfermedad, si las enfermedades cardiovasculares siguen aumentando o no. La innovación tecnológica, pues posiblemente podría reducir el número de médicos y de cardiólogos, pero también al hacerlo más complejo podría también aumentar las necesidades de cardiólogos. Y otra serie de temas, bueno, que pueden influir tanto en un sentido o en otro. Realmente, si considerando, haciendo una estimación en los próximos 10 años de un incremento moderado de la necesidad de todos estos factores, la verdad es que la conclusión es que sería suficiente con el número de residentes que se forman por año, que como sabéis está en torno a 150 o 160 cardiólogos. Sin embargo, yo creo que probablemente habría que pensar en que la situación va a cambiar de una forma un poco más expansiva por distintos factores, y si pensamos que va a haber un mayor crecimiento, es decir, hacia la necesidad de más enfermedades cardiovasculares, más cardiólogos, etcétera, probablemente necesitemos aumentar en un 10% el número de cardiólogos en formación. Y esto es un poco lo que se está trasladando desde la Comisión Nacional de la Especialidad al Ministerio de Sanidad. En cuanto al tema de la mujer, este es otro aspecto también muy interesante. Este es el trabajo que ha publicado Antonia Sambola, reciente del año pasado, en la Revista Española de Cardiología, en donde es una encuesta, pero bueno, que coincide bastante con la percepción de la realidad. Y lo que vemos es que, que a nivel de residentes, pues hay casi ya más de la mitad de los residentes en cardiología son mujeres, 52 frente al 48%, aproximadamente 48%, 50%, 50%, pero que a medida que se sube en la escala jerárquica, pues el impacto, la proporción de mujeres a nivel de jefe de sección, de jefe de servicio, de jefe de departamento, de consultores, incluso de adjuntos, pues va claramente en disminución. Es verdad que esto también puede estar un poco en relación con la incorporación más tardía, porque la edad media de las cardiólogas mujeres es menor, son 4 años más jóvenes, menores que la de los cardiólogos varones, y posiblemente, simplemente por dejarlo a la evolución natural, posiblemente esto se iba a acabar igualando. Pero de todas formas existe una clara... hay ya en estos niveles de edad y en estos niveles de responsabilidad mujeres cardiólogas con la misma calidad, con el mismo currículum
que tienen que tenemos los varones, y esto claramente, bueno, pues algo que atenta contra la equidad. Y además otra cosa también es interesante es que las mujeres, como también es la percepción, pero se comprueba aquí, pues trabajan básicamente en áreas clínicas y en áreas de imagen, mientras que hay una infrarrepresentación y una muy escasa presencia de mujeres en las áreas más tecnológicas y más invasivas, como es electrofisiología y hemodinámica. Y además esto también, cuando lo vemos por el nivel de hospital, de los hospitales más complejos, que serían los de mayor tamaño, que serían los de nivel 4, hasta los de nivel 1, que serían los hospitales comarcales más pequeños, pues ocurre exactamente esta tendencia en donde esa infrarrepresentación de las mujeres en puestos de mayor jerarquía pues se ve. Y además eso es todavía mayor en los hospitales de nivel 3 y de nivel 4, en donde la representación de la mujer en puestos de mayor jerarquía pues claramente es menor. Esto está claro que la Sociedad Española de Cardiología pues tampoco tiene muchas competencias para modificar esto, pero yo creo que sí, simplemente con el hecho de ponerlo de manifiesto, de denunciarlo y de dentro de la propia sociedad pues intentar tender un poco hacia favorecer esta igualdad, esta equidad, y simplemente, y esto lo estamos haciendo en estos últimos años, y por poner un ejemplo, en el Congreso, aunque puede parecer una frivolidad, un poco tonto, ¿no? Pero bueno, por algunas cosas se empieza. En el Congreso del año pasado de las enfermedades cardiovasculares, el 40% de todos los ponentes y moderadores fueron mujeres, cosa que contrasta con, por ejemplo, con los congresos de la Sociedad Europea de Cardiología, en donde no llega ni a la cuarta parte de las mujeres cardiólogas, o sea, de la proporción de mujeres entre los ponentes y moderadores del Congreso. Y esto se está intentando hacer en todos los también cursos de formación, etcétera, juntas directivas de los grupos de trabajo, de las secciones, etcétera, y posiblemente hay que hacerlo a nivel del ejecutivo de la sociedad. Y ya para terminar, aspectos más concretos sobre competencias. Bueno, las competencias, lo que son las competencias de la profesión médica, pues está ahí definido, ¿no? Es la capacidad de una persona para realizar una tarea específica, reconociendo que tiene los conocimientos y habilidades necesarias y la actitud. Es una suma de conocimientos, habilidades y actitud. Esto es el concepto clásico. El concepto actual, yo creo que esto ha cambiado, porque ya el cardiólogo no solamente trata enfermedades cardiológicas, pacientes cardiológicos, ya los pacientes tienen mayor edad, tienen muchas comorbilidades y, por tanto, el cardiólogo la cardiología tiene muchísimos contactos, muchísimas relaciones con otras especialidades médicas, con atención primaria, con medicina interna, con otras especialidades, pero es que además de esto que los obliga a trabajar en equipo, pues hay otros muchos aspectos en los cuales el cardiólogo tiene que tener competencias y habilidades, y que son el tema de la gestión clínica, de la metodología de la investigación, del conocimiento de las nuevas tecnologías, que es algo que en poco tiempo va a cambiar nuestra profesión, y todo eso pues tiene que estar incluido en los programas de formación de los residentes en cardiología. Estas son las nuevas competencias que se proponen en gestión, con lo que he comentado, gestión clínica, metodología de la investigación, habilidad de comunicación, informática, navegación aplicada a la medicina, habilidades para el trabajo en equipo y conocimientos actualizados pues, a niveles que a lo mejor antes ni siquiera pensábamos que están. Y todo esto en el nuevo programa de formación de cardiología que se ha enviado al Ministerio de Sanidad desde la Comisión Nacional de la Especialidad, pues esto está incluido, ¿no? Y de hecho se va a empezar a negociar ahora con ellos, ¿no? Bueno, estas son las conclusiones, que las competencias está claro que son muy importantes, que están cambiando y que van a ser importantes las competencias subespecializadas, ahora hablaremos de esto, y también las limítrofes y afines con otras especialidades. Eso no significa que por potenciar las subespecialidades se vaya a denigrar o a disminuir el papel del cardiólogo clínico, luego lo comentaremos, y está claro que parece que hay que ir cambiando el modelo de formación, hay que ir introduciendo cursos de simulación, como los que ya estamos haciendo, etcétera, ¿no? El tema de las subespecialidades, esto es un tema yo creo que muy importante. Igual que antes hablábamos de lo que es que las competencias son algo común a todos los cardiólogos en este caso, las subespecialidades son un conjunto de conocimientos teóricos y habilidades también, pero que tienen solo una parte, un conjunto de cardiólogos que han sido adquiridos en un periodo de formación tras finalizar la residencia, ¿no? Y que los diferencia de los demás.
Entonces, este sería el proceso del cardiólogo clínico que ha terminado, cardiólogo general, por así decirlo, que ha terminado su periodo de residencia y, bueno, y que tiene un periodo de formación, vamos a llamarlo fellow, llamémosle como queramos, para convertirse en un subespecialista pues, en hemodinámica, en cardiopatía, en cardiología intervencionista, en electrofisiología, en insuficiencia cardíaca avanzada, en imagen cardíaca avanzada, en cardiología pediátrica, etcétera. Como digo, eso no debe ir en contra de reconocer el papel fundamental que tiene el cardiólogo clínico. Aquí, bueno, estas son algunas de las propuestas que se hacen, entre ellas una de las del cardiólogo clínico pues tiene una labor fundamental en todo el tema de la prevención cardiovascular y de la rehabilitación cardíaca, ¿no? Y lo que hay que articular es la forma en que se puedan hacer compatibles con el mismo nivel de calidad y con el mismo nivel de formación y también de prestigio profesional a los subespecialistas con los cardiólogos clínicos que no tienen esas habilidades en un área tan concreta, ¿no? Esto sería, hay dos aspectos fundamentales que son las propuestas que hemos hecho en este apartado. Por una parte, bueno, la formación, el programa de formación, que luego lo veremos, pero por otra parte pensamos que el subespecialista en algún área de la cardiología pues merece, ya sabemos que lo hacen bien, pero creemos que se merece una titulación oficial. Hay muchas vías para eso, ¿no? Y eso tiene influencia incluso en la convocatoria de plazas, las convocatorias por perfiles, etcétera, que ahora mismo pues depende un poco de cada centro, de cada servicio, porque no hay un reconocimiento oficial. Entonces, tanto las secciones como la Sociedad Europea de Cardiología pues tienen la posibilidad de dar unos diplomas acreditativos en esas subespecialidades, pero no tienen valor oficial. Y nosotros queremos ir por una vía oficial que sí está publicada en el BOE, que es la vía de los diplomas de acreditación avanzada, ¿no? Hay otra posibilidad, que es lo de las áreas de capacitación específica, pero eso se incluiría dentro de la residencia, con lo cual probablemente iba a quitar tiempo para la formación cardiológica general. Y pensamos que esto que es la diplomatura de acreditación avanzada, que son unos títulos oficiales que tienen unos requisitos y que exigen unos programas para poder darla, pues es la vía por la que podemos avanzar en esto. Y la segunda parte sería el cómo regular la formación de tal forma que sea igualitaria, es decir, que no sea como ahora, en donde cada centro, pues, digamos, convoca a unos fellows, no se sabe muy bien cómo entran o qué criterios de ingreso en esos programas de formación. No hay unos programas de formación específicos. Vamos a poner, por ejemplo, su especialidad en cardiología intervencionista estructural. Pues nosotros lo que vamos a proponer es que haya un sistema parecido al MIR, en donde exista un registro de plazas, que se definan lo que son los fellows, que se elabore un programa formativo estandarizado y común para toda España, que haya también un sistema de acceso estandarizado y abierto que habrá que definir. También es muy importante definir desde el punto de vista legal, jurídico, qué personalidad tienen los fellows o los subespecialistas en formación para que puedan digamos, tener acceso a pacientes y a historias clínicas, etcétera. Por supuesto, con las fuentes de financiación y, por último, que haya un sistema de evaluación teórico-práctico común para toda España y, lógicamente, en donde quien elabore todos estos criterios pues sea básicamente la sociedad científica, en este caso la Sociedad Española de Cardiología. Y el último aspecto, en un minuto, la recertificación profesional. Esta es otra cosa que puede a veces levanta controversia, ¿no? Pues, oye, ¿yo para qué me tengo que recertificar si yo lo hago bien? Pero bueno, yo creo que nosotros creemos que la sociedad, los pacientes, aparte de tener confianza en los médicos, en este caso los cardiólogos que los tratan, pues también tienen derecho a tener la constancia objetiva de que su cardiólogo pues está actualizado y que cada 4 o 5 años, pues oye, pues se demuestre, no con un examen, pero sí que se demuestre que tiene lo que sigues teniendo los requisitos, las capacidades, las competencias y las habilidades necesarias, que cambian además en el tiempo, para atenderlo, ¿no? O sea, también sabéis que hay desde hace ya bastantes años un decreto, esto va a salir, no sabemos cuándo, del 2013, y también la Comunidad Europea esto lo exige, la Unión Europea lo exige, en donde puede ser que el Ministerio nos imponga un sistema de recertificación. Y si nosotros nos adelantamos a establecer cuáles son esos criterios, esto está en fase de borrador desde hace mucho tiempo, no sabemos cuándo va
cuándo va a salir, pero puede ser que nos encontremos impuesto un sistema en donde a lo mejor nos dicen que tenemos que examinarnos, ¿no? Entonces yo creemos que desde la sociedad tenemos que adelantarnos a esto y proponer un sistema, y en concreto ya hay de forma conjunta con otras sociedades científicas, como en este caso sociedades de medicina interna, bueno, pues hemos elaborado y estamos elaborando, por una parte, un programa, o sea, unos scores, una puntuación para que se cumplan una serie de requisitos para tener acceso a la recertificación cada cierto tiempo, y también una plataforma informática en donde cargar, en donde subir esos requisitos. Los dominios que vamos a proponer son estos, es decir, que tenga importancia, que se puntúe la actividad asistencial, la formación continuada, la investigación, la docencia y otras habilidades, como veis aquí, que no llaman tanto la atención, pero bueno, de tal forma que todo eso tenga una puntuación objetiva y con un comité de acreditación que dependa de la Sociedad Española de Cardiología. Aquí veis una propuesta que se puede hacer sobre la estructura de este sistema, la creación de esa plataforma online, la apertura del proceso, bueno, la validación periódica de colegiación, esto es la competencia de los colegios médicos, pero luego desde el punto de vista de la acreditación cardiológica, bueno, pues con esos dominios, pues aportar las pruebas en esa plataforma y que se cree un comité técnico de acreditación con expertos propuestos por la Sociedad Española de Cardiología y por sus secciones, y bueno, y que la certificación pues tenga una validez de 4, 5 o 6 años, que es lo que se ha propuesto. Como digo, estos son algunos de los aspectos básicos. En el documento está todo mucho más recogido y tal, pero yo creo que esto es un desafío que tenemos, que a veces solamente nos dedicamos a la formación científica, cardiológica, que es lógico, porque al fin y al cabo de eso es lo que hacemos y eso es lo que beneficia a nuestros pacientes, pero que hay un montón de aspectos como estos que hemos comentado, que están aquí, que van a llegar, muchos de ellos ni siquiera los hemos hablado, y que son tan importantes como todos los temas científicos. Y esto es algo que nosotros creemos que se va a continuar y que lógicamente pues pretendemos el apoyo de todos los socios de la Sociedad Española de Cardiología. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel, por todo este esfuerzo y por la sensibilidad especial en lo que me toca también para las cardiólogas. Y pasamos a Vicente. Bueno, van a ser 10 minutitos simplemente para recordar un poquito la historia de la sección de riesgo vascular y rehabilitación cardíaca, que como, iba a decir que muchos sabréis, pero hay mucha gente joven. No es una sección que naciera desde los principios con ese nombre, sino que ha ido evolucionando y además sumando otro tipo de proyectos que se fueron fusionando. Bueno, la historia empieza aquí, empieza en la separación de dos secciones diferentes. Una era la sección de hipertensión arterial y otra era la sección de cardiología preventiva y rehabilitación, que podría decirse que es la más parecida a la que finalmente tenemos ahora como título, pero que engloba, no nos olvidemos, también a la sección de hipertensión arterial, que tenía un poder bastante marcado en aquella época. Desde el 97 al 2012 fue el caso de la hipertensión arterial, y desde el 76, aunque tuvo inicialmente el nombre de aterosclerosis y cardiopatía isquémica, pasó hasta 2012 de forma independiente. Eran dos secciones completamente independientes. Aquí tenéis los nombres, como recuerdo de todas estas épocas, de gente que ha pasado de presidentes, secretarios y vocales de cada una de estas grupos de trabajo inicialmente, y luego finalmente sección de hipertensión arterial. En octubre de 2011, la última junta, pues la formaban Enrique Galve, Alberto Cordero, que ha estado con nosotros hoy, Lorenzo Fácila y Marcelo San Martín, es decir, que también está con nosotros, es decir, que son gente que sigue activa, que sigue formando parte de nuestra sección. En el caso de cardiología preventiva y rehabilitación son muchos más nombres los que formaban durante estos años formaban parte de la Junta, y la última pues formó parte presidente Almudena Castro, de secretario Josep Guindo, y de vocales Isabel Díaz Guzmán y Adriana Saltijeral. También pues, en el caso de Almudena ha participado activamente en esta reunión. Al final, ¿qué ocurrió? Pues que, como todo, y en el futuro veremos si también tenemos que ir adaptándonos a los cambios, como ha dicho nuestro presidente, pues hubo una unión,
una fusión de estas dos secciones y dio lugar a la que actualmente es la sección de riesgo vascular y rehabilitación cardíaca, a la que hemos tenido pues, la reunión hoy. Las uniones no son fáciles, evidentemente. Las uniones llevan a que dos grupos que trabajan de forma independiente tienen que fusionarse, tienen que ponerse de acuerdo y inicialmente pues, hubo una serie de cambios durante el mismo año en las secciones, pero bueno, esto pasó rápidamente y estos son los tres últimos, las tres últimas juntas, entre las cuales pues, ahora mismo Raquel y yo formamos parte junto a Elisa, Amelia y Alfonso, que sigue también aquí en la sala con nosotros. Evidentemente, ya digo que fue difícil desde 2012 a la actualidad, pequeños cambios, pequeñas alteraciones. Creo que ahora mismo tenemos la suerte de poder remar todos en el mismo sentido y, como he dicho antes en la reunión administrativa, pues lo que queda precisamente es de hacer que esto sea de interés para mucha más gente dentro de la Sociedad Española de Cardiología y dentro de también otras sociedades afines para que podamos crecer y no quedarnos en una situación pues, todavía poco evolucionada. La sección crece y crece por lo menos en perspectivas de campos de actuación. De hecho, esta mañana también lo comentaba, hay 3 grupos de trabajo actualmente. Uno de ellos es el grupo de diabetes, que es un grupo pues, que tiene mucho poder a la hora de convocar para hacer reuniones y durante el año ha habido multitud de ellas. Se ha formado recientemente la de riesgo cardiovascular y enfermedad arterial periférica y también hoy mismo hemos dado entrada a esta que poníamos aquí todavía como pendiente, pero ya está aprobada la de disfunción sexual, además de la de ergospirometrías, que también durante este año ha tenido mucho campo. Es decir, que no es solamente que seamos una sección que hemos aunado a 2 grupos diferentes de actuación, sino que también acabamos separándonos para tener grupos de trabajo internos dentro de nuestra sección que trabajen para desarrollar un poco más de interés en diferentes perspectivas. Eso es todo lo que en este último año se ha creado. Simplemente de recordatorio, pues el proyecto como el Diabemir, que además hemos tenido una mesa aquí, el estudio Ricardos, que es una publicación hecha para ver cómo estaban los pacientes diabéticos, el tratamiento de los pacientes diabéticos, son parte de lo que ha hecho el grupo de trabajo de diabetes. Ergospirometría, pues tiene una reunión que, bueno, la suerte que tenemos cuando hacemos reuniones dedicadas a un campo exclusivo, pues resulta que convocan a 300, a 400 personas y cuando es la reunión de la sección global nos cuesta mucho más, porque hay mucha más oferta probablemente, pero bueno, hay que ir adaptándonos y ver cómo hacerlo para tener esa acogida como la que evidentemente es un éxito ha tenido la del prueba de esfuerzo de consumo de oxígeno este mismo año aquí en Toledo y que además ha dado para que los autores y los coordinadores hayan formado un libro que yo creo que también está teniendo buena acogida porque hay interés desde luego en el campo de la ergospirometría. La Sociedad Española de Cardiología evidentemente tiene muchos campos de actuación, lo decía antes nuestro presidente, y una de las ventajas que tiene nuestra sección también es uno de nuestros problemas, y es que como vemos en esta gráfica, nuestro campo de actuación de riesgo cardiovascular y rehabilitación cardíaca pues está tomado también por otras secciones que evidentemente al final lo que hace es que cuando la sección de insuficiencia cardíaca, la de clínica y la de cardiopatía isquémica hacen sus reuniones, pues hay mesas que son calcadas o casi calcadas porque nos interesa a todos. ¿Esto qué hace? Pues que al final la gente se divide y al final pues hacemos mini grupos de cada una de las secciones. Evidentemente, como decía nuestro presidente, pues hay que replantear una serie de cosas y esta es una de ellas. Probablemente tendremos que adaptarnos a la evolución de estas situaciones y ser lo más productivos y útiles posibles. Bueno, proyectos que hemos desarrollado durante este primer año en el que soy presidente. Los proyectos hemos creado 2, uno de ellos en el que estoy especialmente satisfecho porque también tenemos aquí a nuestro compañero de la unidad de la sección de insuficiencia cardíaca y es que vamos a intentar lo que es la sección nuestra de riesgo vascular y rehabilitación cardíaca, unir criterios con las secciones de insuficiencia cardíaca, las unidades de insuficiencia cardíaca, para poder actuar en conjunto con un paciente con insuficiencia cardíaca que debe tener rehabilitación cardíaca. En eso estamos de acuerdo los 2 grupos, pero cómo hacerlo para que sea realmente ejecutable en la práctica, porque queda muy bonito decir en los papeles vamos a hacerlo, pero luego realmente los números en España no cuadran, no se hace, probablemente porque no sabemos cuál es el camino para hacerlo y luego porque tampoco nos hemos puesto de acuerdo para actuar. Por lo tanto, estamos llegando a un acuerdo, vamos a generar un documento entre las 2 secciones para que tenga empuje esa posibilidad y desde luego creemos que sea práctico, que luego podamos decir que se ha conseguido algo en la realidad y no solamente en un papel.
También lo hemos hecho lo mismo con atención primaria. Evidentemente, el proyecto Reactiva AP se basa en SEC Excelente, en lo que se ha hecho ya de atención primaria, de cómo deben hacerse las cosas, pero de nuevo aterrizando en la realidad. Es decir, ese es un buen proyecto, nos hemos apoyado enormemente en cómo se construyó ese proyecto, pero ahora es aterrizar en cada uno de los sitios, en cada una de las comarcas y decir, vamos a ejecutar este proyecto y lo vamos a adaptar a las circunstancias individuales de cada uno de los sitios, porque si no, no se ejecuta. Y si no se ejecuta, pues no sirve. Entonces, esta es la idea, este es el interés, cuesta a veces implementarlo, pero sin duda la idea es, bueno, yo creo que es una cosa que puede ser de gran utilidad práctica para todos. Estos son más proyectos y, desde luego, el hecho de que tengamos grupos de trabajo que ahora mismo están en plena ebullición, pues hace que tengamos muchos proyectos que van a surgir de cada uno de los grupos de trabajo y se van a sumar a proyectos como también otro que tenemos en mente, que es el CardioTens 3, después de 10 años después de haber hecho el anterior CardioTens, pues ver la realidad actual de los factores de riesgo cardiovascular en España. Está todavía por desarrollar, pero desde luego es uno de los proyectos que tenemos en mente, utilizando también o contando con personal que ya estaba previamente en proyectos previos. Y poco más, que lo que nos interesa sobre todo en una sección es generar la mayor cantidad de recursos, pero para que podamos utilizarlos ¿en qué? En investigación y en proyectos, es decir, que seamos activos, que no se quede simplemente en el que representamos a una sección y que cuando pasen 2 años diga, ¿y qué hicisteis en esta sección? Y dice, pues una reunión, al final fuimos poca gente, pero poco más hemos hecho. Eso realmente se aboca a la desaparición y nuestra idea es todo lo contrario, es intentar construir. Evidentemente, para poder construir necesitamos apoyos y cuando buscamos esos apoyos, pues intentar desarrollar cosas que sean realmente prácticas. Eso es lo que, desde luego, en estos 2 años y con Raquel va a seguir siendo, 2 años más va a ser nuestro objetivo principal. Y nada, he dicho 10 minutos, pues he intentado no alargarme. Nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Vicente. Pues yo, desde luego, intentaré seguirte el ritmo y que todo esto como mínimo salga adelante y mucho más. Lo bueno de esto es que siempre mejoramos, así que siempre cuando estés, las cosas serán mejor. Claro que sí. Intentaremos en equipo, como siempre. No sé si tenéis alguna pregunta para el doctor Anguita o el doctor Arrarte. Se oye. Hacer un comentario sobre el tema de la formación y de los diferentes aspectos de la formación en lo que tú comentabas, los fellows, etcétera, etcétera, para tener esto. Yo creo que por ley, no es que lo crea, existe un decreto ley en el que se dice que tenemos derecho y obligación a la formación continuada. Entonces, esto se ha hecho hasta ahora de una forma un poco larvada, en el sentido de que han sido los laboratorios los que han financiado la formación, pero ahora nos encontramos en una situación en que los laboratorios cada vez financian menos y yo creo que esto es un tema que tienen que financiar la sanidad pública y los hospitales. Entonces, yo creo que desde la Sociedad Española de Cardiología se debería presionar al Ministerio para que se cumpla la formación continuada. Y probablemente tengan que poner dinero, que hasta ahora han puesto muy poco, para esta formación continuada. Bueno, la verdad es que este es un tema muy de actualidad, siempre está de actualidad, y que lo ha estado más en estos últimos años, desde el que se empezó a hablar del tema hace 3 años, 4 años, del tema de la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda quería imputar como ingresos en el IRPF digamos, las actividades de formación. Es decir, que a ti, por ejemplo, por venir a este congreso, pues una empresa la que te paga la inscripción, el viaje y tal, que eso tributara como ingresos nuestros, como ingresos tuyos en el IRPF. Yo creo que eso ha sido probablemente el tema, el aspecto que ha contribuido a revitalizar este debate y esa discusión que yo en parte estoy de acuerdo contigo.
El problema, hay dos puntos para no alargarnos mucho. Nosotros pensamos, y una de las cosas que propusimos en aquel momento, era efectivamente el de presionar y el de hablar con la Administración, con el Ministerio de Sanidad, con las comunidades autónomas, para que la formación efectivamente fuera una obligación de la empresa que nos contrata. Eso haría referencia al sistema público español, ¿no? El sistema privado pues sería, lógicamente, dependería de ti o de la empresa privada que te contrate. Es verdad que hasta ahora pues eso requiere mucho dinero, efectivamente, porque no es un tema fácil, o sea, no sé cuántos, somos 3.000 y pico cardiólogos y no sé cuántos médicos hay en el Sistema Nacional de Salud. Eso requiere dinero, requiere tiempo, requiere recambio de personal y hasta ahora, pues como lo venían pagando, financiando, vamos a decir, patrocinando, vamos a decirlo así, las empresas farmacéuticas y biosanitarias, pues el Sistema Nacional de Salud, digamos, se inhibía, dejaba hacer, no te ponía problemas en general para que tú pudieras tener tiempo o dedicar parte del tiempo de tu trabajo a esas actividades, pero nada más, ¿no? Entonces, posiblemente esa sería una obligación suya. Yo creo de todas formas que eso también, si dejamos en manos de solamente digamos, de los responsables del sistema sanitario público la formación, eso tendría un problema, que es que posiblemente tendría un sesgo negativo hacia, igual que pensamos que si una empresa patrocina algo es que te está promocionando sus productos, probablemente podría darse en el sentido contrario, es decir, que todo, y eso hay experiencias, por ejemplo, en Andalucía, con la formación en la Escuela de Sanidad Pública de Andalucía, en el sentido de que va casi todo a favor de recortar gastos, de que todas las innovaciones, todas las novedades que aportan realmente un beneficio para los pacientes, pues se les pondrían todas las trabas para que los médicos nos formáramos en esa etapa. Entonces, yo creo que hay que encontrar un equilibrio entre uno y otro, y yo creo que eso es lo que hace la sociedad científica y por lo menos lo que intenta la Sociedad Española de Cardiología, que a mí me parece que además que lo estamos consiguiendo con un cierto grado de éxito. Es verdad que en los programas de los congresos, los cursos de formación que organizamos, casi todos están patrocinados, no todos, hay muchos cursos huérfanos que, como decía Vicente, pues con los fondos que se consiguen de unos proyectos, pues la sociedad y sus secciones y las secciones, pues digamos, dan la posibilidad de que se pueda uno formar en algo que no tiene un interés comercial, ¿no? Y eso, bueno, y además hacerlo de una forma bastante independiente. Siempre hay que dar algo, evidentemente, al que patrocina, pero yo creo que el 95% o más, como mínimo el 95% de los programas de formación, de todas las actividades de formación que organiza la Sociedad Española de Cardiología, pues son absolutamente independientes. Se habla de los pros y de los contras de las novedades. Y estoy de acuerdo contigo en que siempre, claro, que cuando hay un interés en un producto determinado, pues hay más cursos de formación sobre esa área y que eso a lo mejor habría que cambiarlo. Pero yo creo que es peligroso el dejar en manos de la Administración el tema de la formación. ¿Cuál sería la solución probablemente más razonable? Que efectivamente que ellos, la Administración, tomara conciencia de que es su obligación formar y actualizar a sus trabajadores, en este caso a los médicos, a los cardiólogos, y que pusiera en manos de la Sociedad Española de Cardiología el desarrollo de los programas formativos. Vamos, yo personalmente me sentiría muchísimo más cómodo con eso. Yo creo que casi todos nos sentiríamos más cómodos de esa forma. Pero tampoco yo creo que hay que demonizar a las empresas hombre, ellas pretenden obtener beneficios, evidentemente, como es lógico, porque son empresas privadas, ¿no? Pero yo creo que el beneficio que ellos obtienen, o sea, que nosotros como cardiólogos y nuestros pacientes obtienen de todos los fondos que las empresas privadas nos proporcionan, compensan, pero muy, muy en mucho, los posibles sesgos comerciales que pueda haber, ¿no? Ya digo, personalmente estoy de acuerdo contigo, sería lo ideal, pero yo creo que lo fundamental es que el definir los programas, el definir los contenidos, dependan de la sociedad científica, y no ni de una parte ni de la otra. Laboratorios la estamos perdiendo, o sea, cada año invierten menos en marketing, que es la formación nuestra, y va a llegar un momento probablemente en que se nieguen a invertir nada. Bueno,
Yo creo, mira, yo creo que es cierto, yo no creo que haya una disminución de los recursos, de los fondos que se hayan destinado, por lo menos en cardiología, en lo que yo he conocido en estos 4 últimos años, que es lo que yo tengo conocimiento, porque de hecho los presupuestos de la Sociedad Española de Cardiología, y eso incluye a las secciones y tal, han crecido. Han crecido en 3 o 4 millones desde hace 4 años para acá. Esos fondos mayoritariamente vienen de la industria y nosotros los dedicamos a hacer proyectos. Es decir, no es un dinero que la sociedad se quede en el banco, sino todo lo que ingresa se gasta, se invierte en hacer actividades de formación. Es verdad que ahí puede haber una redistribución, que en algunos campos no haya lo suficiente y que otros campos haya un exceso de actividades. Pero eso hasta ahora, en la Sociedad Española de Cardiología y en el tema de la forma de cardiología ha sido así. Y eso yo creo que se ha debido a que hay una disminución de las actividades que desarrollan por sí mismas las propias empresas y prefieren, porque yo creo que se han convencido y lo hemos convencido de que es más independiente y probablemente más útil que los fondos que iban a destinar a la formación pues los vehiculicen a través de la sociedad científica. Yo creo que eso es lo que ha pasado hasta ahora. Que puede ser que en el futuro cambie y disminuyan de forma muy importante los fondos, pues puede ser, pero de momento, incluso en esta época de crisis que hemos pasado, eso no ha sucedido. Sí, y yo creo que tu punto de vista es desde el punto de vista del presidente de la Sociedad Española de Cardiología. Pero los que estamos en este lado, los que vamos a los congresos invitados, y yo creo que estos somos los pocos que quedamos, somos totalmente partícipes, el nivel de ayuda que estamos recibiendo ahora es infinitamente menor del de hace 10 años. Bueno, infinitamente menor. Entonces, en ese sentido, claro, es que... Pero perdona, no solamente, Esteban, formación no solamente asistencia a congresos. Es verdad que sí, que para asistencia a congresos internacionales pues ha disminuido muchísimo. Asistencia a congresos nacionales pues depende, porque hay reuniones del Congreso Nacional, no ha bajado en absoluto. Los congresos de varias secciones, como es insuficiencia cardíaca, como es los congresos de arritmias, de clínica, tampoco han bajado, pero es que no es solo congresos. Yo creo que de hecho la formación va a cambiar, como una de las cosas que hemos comentado, y los cursos y las actividades presenciales yo creo que están condenadas a desaparecer, salvo algunas muy concretas que digamos que sean un escaparate, como puede ser un congreso nacional de 2 o 3. Y hay que ir hacia las actividades de formación online, y eso yo creo que eso ha experimentado un desarrollo impresionante en todas las actividades que ha hecho la Sociedad Española de Cardiología, y eso los números lo demuestran claramente. Es decir, que yo estoy de acuerdo que esa preocupación está y que nosotros tenemos que pensarlo y hay que adelantarse, pero que hacia donde vamos es hacia mantener la formación y los niveles de calidad de la formación y la independencia en los contenidos de la formación para que llegue a la mayor parte de gente posible. Y eso posible, seguro, yo estoy convencido, va a suponer una desaparición, una reducción importante, como ya está pasando, de asistencia a congresos, pero bueno, eso va a cambiar hacia los congresos virtuales. El congreso, un ejemplo, el ECardio, el congreso virtual, que este ha sido el segundo año que lo hemos hecho, ha tenido casi 6.000 asistentes, con una media no recuerdo los datos, pero con casi 900, una media de 900 y pico, casi 1.000 asistentes a cada una de las 36 mesas redondas que se han hecho en el ECardio 2019. Tú imagínate una mesa redonda de un congreso, 36 mesas redondas en un congreso presencial que tuvieran en cada una de ellas 1.000 asistentes. Eso es el futuro y eso es el presente y hacia eso va. Y yo creo que nosotros tenemos que valorar que hay que ser lo más eficiente posible y hay que optimizar los recursos. Y así yo creo que ese es el camino ahora mismo, ¿no? Sí. Bueno, por ir terminando, te corroboro completamente, ¿no? La mayoría de cursos que estamos planificando para el año que viene desde el Comité Científico son online, pero es que es la forma de asistir sin moverte de casa, dedicando todo el tiempo que necesites y probablemente ahorrando costes, ¿no? O sea que los cardiólogos siempre hemos sido muy innovadores y también lo vamos a hacer en esto probablemente, ¿no? Pues muchísimas gracias a los dos. Una última pregunta. Ay, perdón, no te había visto, perdóname. Con respecto a lo que has dicho anteriormente del flujo de profesionales que van condicionados por la remuneración económica sur-norte que se produce en España, ¿nos podemos encontrar con una situación de plazas vacantes de cardiólogos que puedan ser ocupadas por profesionales con una cualificación o con una formación deficiente, incluso
voy a ponerlo entre comillas, ilegal, ¿no? ¿Habéis pensado en alguna forma de estar vigilantes, de alguna manera, vigilantes sobre esta situación que se puede dar en ciertos centros hospitalarios, en ciertos centros, diría, públicos y privados, públicos y privados, porque puede ser una situación en la que nos podamos ver involucrados los que tenemos una formación adecuada para ejercer nuestra profesión, ¿no? Bueno, pues yo creo que ese precisamente es uno de los motores de este proyecto. Hasta ahora, yo creo que la Sociedad Española de Cardiología es lo que se ha comportado y siempre incluso se tenía y se tiene a gala, es una sociedad científica que solo se ocupaba de asuntos científicos. No nos metíamos en aspectos, digamos, laborales ni en aspectos de este tipo, como tú dices, porque eso no era competencia nuestra y de hecho no lo es. Desde el punto de vista legal, pues la Sociedad Española de Cardiología no tiene competencia en ese sentido, es competencia de los sindicatos, incluso de los colegios profesionales, de los colegios médicos. Pero yo creo que esta es la primera vez que se piensa, o sea, que pensamos en que la Sociedad Española de Cardiología por lo menos debe vigilar y debe intervenir y debe informar no solamente a los cardiólogos, sino a la sociedad en general incluso denunciarlo. sobre estos temas. Y efectivamente, y denunciarlo, y de hecho esto es una forma, estamos empezando a denunciarlo, ¿no? Y por supuesto, en lo que sí pedimos también a toda la gente, cuando haya informaciones sobre estos temas, pues que a nosotros que se transmitan a la sociedad para que nosotros podamos contactar con las autoridades responsables que sean las que tienen la capacidad. Pero yo creo que ese es otra forma, otro de los aspectos de este cambio tan rápido que se están dando en las relaciones de las propias relaciones de esas sociedades científicas con las autoridades y con la sociedad civil en general, algo que hasta hace 2 años ni se contemplaba y que yo creo que tenemos que entrar a ello, y de hecho en este proyecto se contempla, y eso pues posiblemente yo creo que lleva razón y que hay que vigilarlo y que hay que denunciarlo, y a lo mejor, no tenemos competencia sobre ese tema, pero a lo mejor tenemos que ver quién tiene las competencias para presionarlo sobre ello. Muy bien. Ahora sí, despedimos a los dos ponentes entonces. Muchísimas gracias una vez más.